¿Qué fue lo último que vimos en Gálatas? Bueno, en el capítulo 3, Pablo explica la libertad cristiana a la que hemos sido llamados. Y Pablo utiliza un ejemplo del Antiguo Testamento, el ejemplo de Abraham y de cómo va a explicarlo también más adelante. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y aquellos que son verdaderamente judíos, dice Pablo en otra carta, no son los que lo son en lo exterior, sino en lo interior. Entonces, aunque no será la parte que estudiaremos el día de hoy, Pablo ve que Abraham tuvo dos hijos. Uno es Ismael y otro es Isaac. Y cada uno de ellos representa a tanto la ley como la carne. Así que los que son verdaderamente hijos de la promesa son como Isaac, han nacido de Dios. Aquellos que son hijos de la carne son como Ismael, es decir, Ismael nació cuando Abraham fue presionado por su esposa a tener un hijo. No esperaron a la promesa de Dios, que Dios les había prometido darles un hijo, y tuvieron un hijo, Ismael, a través de su sirvienta Agar, la sirvienta de Sara. Pero más adelante, cuando ya estaban, dice la Escritura, casi como muertos y no podían tener hijos los dos, fue que Dios respondió a su oración, cumplió su promesa y tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Y Pablo va a utilizar esa analogía para explicar que nosotros, los que creemos, somos hijos de Abraham por la fe, por la promesa, como Isaac. Lo que hace Pablo básicamente es explicar el pacto que tenemos en Cristo y la herencia que recibimos no por la ley, sino por la promesa. Es una carta en la que Pablo defiende la libertad cristiana de un grupo de falsos maestros que podemos identificar como los judaizantes, aquellos que obligan a judaizar. Son un grupo de judíos que se hicieron cristianos, pero que andan enseñando a los cristianos no judíos, a los gentiles, que no es suficiente con creer en Cristo, que tienen que hacerse judíos si van a ser verdaderamente hijos de Dios. Y Pablo escribe fuertemente una defensa en esta primera carta, su primera carta, que es Gálatas. Pero ahora en el capítulo 4, en el versículo número 12, que vamos a ver hasta el versículo número 20, Pablo, el gran teólogo, que sistematizó la doctrina de la justificación, él, que podríamos decir que es un gran intelectual, se va a convertir en esta parte de la carta también en el gran pastor con un gran corazón por las ovejas. Y me parece muy interesante ver que Pablo cumple con ambas funciones de una manera perfecta. Muchas veces pensamos que si alguien es un teólogo, es un hombre intelectual, probablemente no tiene un gran corazón, no está preocupado por la gente, está preocupado más por leer y estudiar. Y hay muchas personas que se dedican a cuidar como líderes a las ovejas, pero que no están interesadas en el estudio. Dicen, yo estoy más interesado en relacionarme con la gente, en amar a la gente, pero no tienen estudios, no tienen un conocimiento profundo de las Escrituras. Pablo es un gran intelectual, es un gran teólogo, pero también tiene un gran corazón pastoral. Me encanta, es el balance perfecto. Y en este capítulo y en estos versículos que vamos a ver, Pablo, el gran defensor de la fe cristiana, muestra su amor y su corazón pastoral por los Gálatas y apela a su relación con ellos para defender la fe y la veracidad del Evangelio y exhortar a los Gálatas a no volver a la esclavitud que el legalismo produce. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por amarnos, gracias por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio el día de hoy de estar delante de ti y escuchar tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y que podamos escuchar tu verdad. Gracias, Señor. Amén. Pablo y su relación con los Gálatas. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche.
Y lo primero que hace Pablo en el capítulo 4 es apelar al llamado que él tiene hacia los gentiles. Pablo quiere ayudar a los Gálatas a darse cuenta del error en el que se encuentran. Y lo que hace en esta sección en la que hay tanta ternura del corazón de Pablo hacia ellos, es apelar al llamado que él tuvo hacia los gentiles, su llamado hacia ellos. Entonces, mira el versículo número 12 de Gálatas capítulo 4. Os ruego, hermanos, mira qué hermosa forma de describir a los Gálatas, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Entonces Pablo está apelando a su llamado. Cuando yo estuve con ustedes, yo me hice como ustedes. Ahora les ruego, ustedes háganse como yo. Les suplico, dice una versión, como yo me identifiqué con ustedes, les ruego, ahora identifíquense conmigo. Pablo apela a su llamado hacia los gentiles. Entonces veamos estas dos cosas. Lo primero que Pablo dice es, háganse como yo. ¿Qué es lo que está preocupando a Pablo realmente? Lo que preocupa a Pablo es que los Gálatas están volviendo a la esclavitud que tenían antes de que Cristo los rescatara. Están yendo hacia el legalismo. Y Pablo anhela que los Gálatas sean iguales a él en su vida y fe cristiana. Pablo anhela que dejen a un lado estas falsas doctrinas y hagan a un lado estos falsos maestros. En pocas palabras, Pablo quiere que tengan las mismas convicciones que tienen acerca de Jesús y de la libertad cristiana. Eso es lo que Pablo quiere. De hecho, déjame decirte un principio que podemos extraer aquí. Todo cristiano debería poder decir como Pablo a los demás, que estamos tan satisfechos con Jesucristo, que hemos experimentado su salvación y la libertad que tenemos, que podríamos decirle a cualquier otra persona, te ruego que te hagas como yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está tan convencido de la verdad de Jesús. Ha experimentado la plenitud de una vida de libertad con Jesucristo, que puede apelar a, háganse como yo. Ahora, verás, no es que Pablo está diciendo, háganse como yo porque yo soy el mejor cristiano. Lo que Pablo está diciendo es, háganse como yo porque sigo a Jesús, porque experimento vida en Cristo. Eso es lo que yo quiero para ustedes. ¿No te ha sucedido con tu familia? Cuando les compartes el evangelio, ¿no te dan ganas de decirles, hazte como yo? Quiero que vivas lo que yo estoy experimentando. Déjame hacer una analogía muy, muy superficial. Pero es como cuando un niño ha ido a Disneylandia y platica con un niño que no ha ido a Disneylandia. Y el niño está tan emocionado que le dice, deberías ir conmigo, vamos a hacer lo posible el siguiente año, tienes que vivir lo que yo viví. Ahora, por supuesto, tener una relación con Jesucristo no se compara con ir a Disneylandia. La libertad, la plenitud de gozo, la satisfacción en todo sentido. El evangelio de Jesús, la verdad cristiana es el único mensaje que puede satisfacer al ser humano en todo nivel, intelectualmente, emocionalmente, en la vida diaria. Es el único que puede satisfacer al hombre en sus necesidades más profundas. Una relación personal con Jesucristo. Y eso es lo que deberíamos poder decirle a todo cristiano, a todo no cristiano. Hazte como yo, te lo ruego. Quiero que seas como yo. Ahora, ¿cuál es el medio entonces para poder comunicar la verdad cristiana y para poder decirles a otros, háganse como yo? Pablo nos lo dice. Pablo dice, háganse como yo, así como yo me hice como ustedes. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Aunque Pablo era judío, cuando estuvo con los Gálatas, él comía como si fuera gentil. Es decir, él comía cosas que no eran kosher. Él comía cualquier otra cosa y dejó a un lado las dietas y los rituales. Se hizo como un gentil. No en cuanto al paganismo, no es que adoró otros dioses como adoraban los gentiles, sino que cuando vivió con ellos simplemente tuvo un punto de contacto,
algo en común, para que pudieran ver su vida cristiana y entonces ellos pudieran hacerse como Él. Lo único que Pablo está diciendo es que no puso ningún estorbo para que ellos pudieran ver cómo vivía. De hecho, es muy interesante lo que Pablo dice en otro pasaje, en 1 Corintios 9. Acompáñame, por favor, a 1 Corintios 9. Pablo le dice a los corintios algo similar a lo que le dice a los gálatas. Dice el verso número 20. Mira, vamos a leer con cuidado. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. ¿Para qué? Para hacerme copartícipe de él. Pablo está primeramente hablando acerca de su conducta entre los gentiles, los que son judíos, cómo se comportó, cómo se condujo entre ellos. Ahora quiero aclarar un par de cosas. No está diciendo Pablo que traicionó a su convicción cristiana al vivir ya sea con judíos o con gentiles, sino que simplemente se condujo de tal manera que nada fuera un estorbo para que ellos pudieran ver cómo vivía como cristiano. Principalmente está hablando del modo de vida, cómo nos comportamos. Algunas personas toman este texto de manera equivocada y entonces dicen, me hice borracho a los borrachos. Por ejemplo, eso sería equivocado. No voy a ir en contra de alguna convicción cristiana para ganar a alguien que no es cristiano. Sería equivocado. No me voy a hacer al mundo para ganar al mundo. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Simplemente que no puso ningún estorbo. No, es decir, déjame darte un ejemplo. Cuando fue a los gentiles, no dijo, bueno, les predico a las 4 porque a las 2 ustedes comen puerco y yo no puedo, entonces me voy para allá. Él sabía que esas dietas ya no estaban vigentes bajo la nueva vida en Cristo, así que no tenía problemas en sentarse a comer con ellos, no les impuso nada. Se conducía de tal modo que podían ver los gálatas cómo vivía como cristiano. Y podía decirles así, como yo me hice entre ustedes, así ustedes háganse como yo. Así que aquí hay una clave interesante, un principio. Dice John Stott, me encanta. Si han de llegar a ser uno en su convicción cristiana y su experiencia cristianas, primero debemos hacernos uno con ellos en compasión cristiana. Debemos de ser capaces de decir con el apóstol Pablo, yo me hice como ustedes, ahora ustedes háganse como yo. Simplemente es un corazón misionero, un corazón lleno de compasión, que no pone estorbos para que otros puedan ver la vida de Cristo en mí y puedan entonces convertirse a Cristo. El principio es quitar los estorbos que a veces ponemos para que otros puedan escuchar con claridad. Porque a veces ponemos barreras al acercarnos a alguien no cristiano para que puedan ver el Evangelio en nosotros. Quitar eso para que puedan ver el Evangelio. Buscar puntos de contacto. Un lugar donde podemos predicar el Evangelio con ellos. Así que todo ministro cristiano y todo obrero cristiano debe procurar alcanzar a los demás con el Evangelio de Cristo. Y nosotros somos el medio que Dios usa para que otros puedan ver con claridad a Cristo. Qué importante es que otros puedan ver la vida cristiana que hay en nosotros. Simplemente vivir como cristianos, simplemente dejar que otros vean cómo nos comportamos, que puedan conocer a Jesús. Entonces, Pablo dice eso, apeló a su llamado. Cuando yo estuve con ustedes, yo no viví como un judío bajo la ley. Pero ahora ustedes, que eran gentiles y recibieron a Cristo, están tratando de vivir como si fueran judíos. No.
háganse como yo, así como yo me hice como ustedes. Eso es lo primero que hace Pablo. Lo segundo que hace Pablo en este pasaje es apelar a la actitud de los Gálatas. Pero lo que hace Pablo es dividir en 3 secciones esa actitud. Primero, Pablo habla de la actitud de los Gálatas en el pasado, hacia Pablo, cuando los visitó. Luego habla de la actitud de los Gálatas en el presente, ahora que les está escribiendo esta carta. Y por último, va a hablarles de su propia actitud, la de Pablo, hacia ellos, comparado con los falsos maestros. Mira el verso número 13. Pablo apela a la actitud de los Gálatas. Regresando a Gálatas, dice: pues vosotros sabéis, déjenme leer al final del 12, perdón. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo hace algo muy importante. Les quiere aclarar que la razón por la que escribe una carta tan dura no es porque está ofendido. Es muy padre estudiar verso a verso la Biblia, pero a veces cuando vamos un poco lento podemos perder de vista todo lo que hemos aprendido. Y necesitamos recordar que Pablo empieza esta carta de una manera muy dura. No hay ningún elogio para los Gálatas. Lo primero que hace Pablo es decirles quién los hechizó para que sigan otro evangelio. Es más, hay una parte donde Pablo les dice: Gálatas insensatos. Y también Pablo pronuncia un anatema: condenado eternamente aquel que predique otro evangelio. Pablo está defendiendo el evangelio con todos sus recursos y su poder intelectual. Es una carta muy elocuente. Pero ahora en esta sección donde Pablo nos deja ver su corazón de pastor, Pablo les dice: no les escribí porque estoy ofendido. Les escribí para beneficio de ustedes. Es decir, los Gálatas podrían pensar: uy, no, pues Pablo se enojó. A lo mejor lo hicimos sentir mal y está sentido y pues está escribiendo así dolido. Y Pablo dice: ustedes no me ofendieron a mí. No estoy ofendido. Les escribo porque ustedes están en peligro. Están por deslizarse y abrazar un evangelio completamente distinto. Por eso les escribo. Qué importante es para un pastor, para un líder, aprender a escribir no influenciado por motivos personales, sino por amor a Cristo y amor de los demás. Decimos que los mexicanos somos muy sentidos, ¿verdad? Tenemos mucho cuidado en cómo decimos las cosas. Decimos que hay que tratarnos con pincitas porque de todo nos ofendemos. Entonces, si alguien te invita a su fiesta: oye, ¿puedes venir el sábado? Pues fíjate que, a ver, déjalo anoto. Yo te hablo. Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que sí, pero luego te digo. Por dentro estás pensando en que no vas a ir, pero si le dices: no puedo, ¿qué piensas? Uy, no, se va a ofender y va a decir que qué mala onda, que me ha hecho muchos favores, que cómo soy así. Y entonces le acomodamos porque somos muy sentidos. Nos cuesta trabajo decir las cosas amablemente, pero directamente. No puedo. Una de las ventajas que tienen algunas culturas es que pueden separar entre el trabajo y la amistad. Entonces, si haces algo mal en el trabajo, te puede decir: oye, eso que hiciste está terrible. Gracias. Oye, ¿vamos a comer una hamburguesa? Órale. Y ya, pues no hay problema. Pero un amigo que te diga: oye, lo que hiciste estuvo mal. Uy, no. Me gritó, ¿qué le pasa? Malagradecido, todo lo que he hecho por él. Y me está diciendo la verdad, pero somos sentidos. Bueno, los Gálatas pensaban que Pablo era mexicano. Uy, no, se sintió Pablo, está enojado, está triste. Y Pablo dice: no, espérense. Yo no estoy escribiéndoles así porque estoy ofendido. Estoy escribiéndoles así porque los amo y porque están en un grave peligro.
Pablo tiene ese cuidado de explicarles. Pablo es un pastor que está apelando a esa relación entre el pastor y la congregación. Y lo único que hace Pablo es recordarles el pasado y decirles, acuérdense cuando yo les visité, yo venía muy enfermo. Y ustedes no me rechazaron, me recibieron. Es más, me recibieron tan bien que me recibieron como recibirían a un ángel de Dios o a Cristo mismo. ¿Qué tenía Pablo? El texto no nos lo dice, solo sabemos que es una enfermedad que lo debilitó físicamente. Pero Hechos no menciona nada. Lucas no nos dice qué tipo de enfermedad es, así que solo nos queda especular. Pero no podemos hacer más. No sabemos qué tipo de enfermedad es, pero sin duda Pablo se enfermó. Algunos creen que lo que sucede es que adquirió alguna enfermedad crónica que hizo que Pablo tuviera que quedarse en Galacia más tiempo. Otros creen que cuando pasó por otra región pantanosa hacia el sur, alguna especie de mosquito le hizo que se contagiara de alguna clase de malaria, con fiebres intensas, vómitos, incluso que provocaba que saliera pus de sus ojos, algo desagradable, no lo sabemos. Y eso obligó a Pablo a irse hacia la región montañosa del norte en Galacia, y por eso llegó ahí y predicó el evangelio. Entonces no sabemos qué es, pero era algo que había causado gran dolor y debilidad y que físicamente había causado algo en Pablo, de tal manera que por eso Pablo les dice, ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. Ustedes no me rechazaron por esa enfermedad, no me hicieron menos, me recibieron. Pablo está apelando a esa actitud en el pasado. Ahora, aquí hay algo muy interesante que quisiera enfatizar. Pablo no les reprocha cómo lo recibieron. De hecho, Pablo les recuerda cómo lo recibieron. Pablo dice, ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como si fuera Jesús mismo. Y Pablo no les reprocha eso, no les dice eso fue incorrecto. Es interesante porque en otros pasajes Pablo rechazó, por ejemplo, cuando pasó por Listra, Pablo sanó a un hombre que había estado enfermo desde pequeño, desde nacimiento, lo sana. Y cuando sana, los hombres de la nación empezaron a hablar en su propio idioma y dijeron de Pablo y de Bernabé, Júpiter y Hermes tomaron forma de hombres y nos visitaron. Y fueron por el sacerdote de Júpiter para ofrecerles toros sacrificados a Pablo y a Bernabé. Y lo que hicieron fue literal arrancarse la camisa, romperle, decir, ¿qué hacen? Están locos. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Pero aquí no lo hace. Pablo dice, estuvo bien que me recibieran como si fuera un ángel de Dios o como Cristo mismo. ¿Por qué razón estuvo bien? Los gálatas entendieron que Pablo llevaba la autoridad apostólica. Era un embajador de Cristo. Y recibir a un embajador sería como recibir a quien lo envía. Y Pablo está de acuerdo con eso. Pablo dice, eso estuvo bien. Aunque Pablo era un hombre común y pecador como cualquiera de nosotros, estaba investido de autoridad de parte de Cristo. Cristo lo había enviado. De hecho, Jesús le dijo algo similar a los discípulos. Jesús dijo en Mateo 10:40, Jesús le dice a ellos, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que recibir a Pablo, así como a Cristo, estaba bien porque estaban reconociéndolo como un apóstol, como un embajador. ¿Sabes? Pablo sabe que tiene autoridad apostólica. Esto es muy importante. Sobre todo es tan importante cuando el día de hoy hay algunas teorías acerca de que los apóstoles no creían que lo que escribían era un mensaje que venía directamente de Dios. Ellos simplemente escribieron y más adelante fueron los cristianos los que pensaban que estos escritos eran canónicos e impusieron el canon en la iglesia. No, amigos, eso no es lo que encontramos en la evidencia bíblica. Pablo tiene autoridad apostólica.
Pablo tiene autoridad como para decir, hicieron bien en poner atención a mis palabras como si el mismo Cristo les hablara, porque esa es la autoridad apostólica. Ahora, eso solo se puede decir de los apóstoles. Ningún otro hombre tiene consigo esa autoridad apostólica en el sentido de los apóstoles originales. Pero todo pastor y todo predicador tiene autoridad cuando predica el mensaje de los apóstoles. Este es el mensaje que es autoritativo, aunque ya no lleva la autoridad que llevaban ellos, en ese sentido especial, como embajadores. Pero siempre que un pastor predique la Escritura, está predicando el mensaje de los apóstoles. Y si está predicando el mensaje de los apóstoles, está predicando el mensaje de Cristo. Y si uno escucha la palabra de Dios y el mensaje apostólico, es como si escucha a Dios mismo hablar. Eso nos va a decir algo muy importante más adelante. Pero Pablo dice, eso estuvo bien. Esa fue su actitud en el pasado. Ustedes con ternura me recibieron y estaban dispuestos incluso a sacarse los ojos para ayudarme. Pero entonces Pablo les contrasta esa actitud en el pasado con su actitud presente. Y les dice en los siguientes versículos. Dice el verso número 15. De hecho, vamos a leer desde el número 14 para que cobre un poquito más de fuerza. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Es como si Pablo dijera, fue una prueba para ustedes y a pesar de eso no me rechazaron. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, un mensajero de Dios, o como a Cristo Jesús, con autoridad de parte de Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo simplemente apela a su actitud en el pasado y les dice, miren, me recibieron cuando venía fatal. Cuando era, decimos mi esposita y yo, cuando nos da de esa gripe que tienes que estar en cama, cuando pareces un saquito de bacterias, ¿sabes? Que contagias con lo que sea, hasta con la mirada. O sea, cuando Pablo venía así enfermo, su cuerpo, no lo despreciaron, lo recibieron. Y ahora por decirles la verdad lo consideran su enemigo. Dice, ¿dónde estaba su entusiasmo? ¿Dónde está su amor por mí? La ternura con la que me recibieron. Ahora soy su enemigo. Aquí hay algo muy importante. Los Gálatas estaban rechazando el mensaje apostólico porque parecía contradecir lo que ellos querían escuchar. Estaban siendo engañados. Cuando el mensaje les pareció bien, lo recibieron. Pero cuando el mensaje les incomodó, lo rechazaron. Así que, ¿qué significa esto para nosotros? Cada vez que escuchas la Biblia los miércoles, los domingos, la exposición bíblica, estás escuchando el mensaje apostólico. Y no nos toca a nosotros decidir qué nos conviene o qué no nos conviene del mensaje apostólico. Puede ser que no nos guste cómo predica el pastor, puede ser que no sea elocuente, pero si está predicando el mensaje apostólico, como debe predicarse, está predicando la verdad de Dios mismo. Y el día de hoy tenemos una tendencia a juzgar a los predicadores por cosas equivocadas. Y cuando nos gusta lo que nos dice, lo aceptamos. Y cuando no nos gusta lo que nos dice, es muy fácil, le doy like a lo que me gusta. Y bueno, todavía no hay botón de no like, ¿no? De un like en Facebook, pero si pudiéramos le daremos no like. No me gusta y ya, no tengo por qué escucharlo. No está bien cuando consideramos a Pablo y Pedro y los apóstoles nuestros amigos, cuando nos endulzan los oídos y los consideramos aborrecibles cuando nos confrontan con el pecado. ¿Cómo está haciendo esto en tu vida y en la mía? Cuando hacemos nuestro devocional, cuando escuchamos la prédica, ¿estamos poniendo la atención debida al mensaje apostólico? ¿Estamos recibiéndolo
como el mensaje que viene de Dios para nosotros? ¿O estamos escogiendo como alguien escogería si quiere que tenga su ensalada brócoli, no le gusta el brócoli, entonces mejor ponme otra cosa? ¿Hacemos eso? ¿O recibimos el mensaje como tal? No podemos ser selectivos con las verdades apostólicas. Nos gusten o no nos gusten, es la verdad de Dios y la necesitamos. Mira lo que dice Hechos 2:42. Hechos 2:42. Esta es la vida sencilla de la iglesia. La sencillez con la que vivían su cristianismo en el primer siglo. Y dice ahí Hechos 2:42. ¿Qué hacían la iglesia? Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros. El partimiento del pan. Le llamaríamos la cena del Señor, la Eucaristía. Y las oraciones. Eso es. Una vida sencilla y simple, centrada alrededor de quién es Jesús y de la obra de Jesús, la doctrina de los apóstoles. Ahora, el día de hoy no está Pedro predicándonos, no está Pablo predicándonos, pero les digo, aquí están. Es un mentoreo pasivo de estos apóstoles que han partido con el Señor, pero que es la palabra viva de Dios porque Dios mismo inspiró las Escrituras. Así que todavía el día de hoy podemos decir que escuchamos a Pedro y a Pablo. Y por eso podemos decir que escuchamos a Cristo mismo. Permanecer en el mensaje apostólico. Y eso es lo que los Gálatas estaban fallando en hacer. Estaban cambiando el mensaje que recibieron de Pablo, que no es su mensaje, es el mensaje de Cristo, por el otro evangelio, por otro mensaje. La vida cristiana no consiste entonces en descubrir nuevas verdades, sino perseverar en las mismas verdades que nuestros hermanos a través de los siglos han perseverado. La doctrina de los apóstoles. No quiero decir con eso que no vas a aprender cosas nuevas. Lo único que quiero decir es que el texto no va a cambiar. Mi entendimiento del texto va a cambiar, puede ser. O la adquisición de un nuevo conocimiento del texto. Pero este es el mismo mensaje que, digamos, Pablo predicó y que muchos más siguieron predicando. San Agustín en el quinto siglo, ¿qué podría decirles? Anselmo de Canterbury, por ahí del 1000, Lutero, 1500, Spurgeon. Así que es el mismo mensaje que nuestros hermanos durante siglos han perseverado y que debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles. Pero una cosa más. Bueno, lo voy a dejar para el final. Vayamos a la tercera actitud que describe Pablo. Primero, la actitud de los Gálatas en el pasado. Luego, la actitud de los Gálatas en el presente, que es un gran contraste. Ahora, la actitud de Pablo contrastada con la de los falsos maestros hacia los Gálatas. Dice ahí el versículo número 17. Pablo refiriéndose a los falsos maestros. ¿Tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces, mira algunas diferencias entre Pablo, un embajador de Cristo, y estos falsos maestros que claman ser enviados de parte de Cristo. Es un texto un poco complicado el verso 17 de traducir, pero es como si Pablo estuviera diciéndoles, estos falsos maestros los adularon tanto y los apapacharon tanto solamente para que ustedes se convirtieran a su evangelio. Pero ustedes creen que yo soy su enemigo porque les digo la verdad. Y ese es el primer contraste.
Ellos no les dicen la verdad, les dicen lo que ustedes quieren oír para engancharlos. Yo que les digo la verdad, me están rechazando. Qué interesante que las sectas funcionan de esta manera. Regularmente las sectas no se presentan como son en un principio. Lo primero que hacen es adular y consentir a las personas, apapacharlas, hacerlas sentir que ellos sí te aman, que ellos sí tienen el amor de Dios. Pero lo que no se dan cuenta las personas que entran a las sectas es que en poco tiempo son esclavos y están siendo dominados por maestros humanos y por enseñanzas que no son provenientes del Evangelio. Hay casos donde hay ministros, hay líderes que se comportan de esta manera, como estos falsos maestros que quieren dominar sobre las personas. Pero también hay muchas personas que rechazan a un pastor cuando predica la verdad. Hay una tendencia al día de hoy en el que muchas personas, cuando se les aconseja, cuando escuchan alguna consejería, en lugar de tomar el consejo de Dios, del pastor, sobre cierto pecado, cierto aspecto que no es agradable, como algo que viene de Dios, lo que hacen es mudarse de congregación. Y regularmente lo que pasa es que viene esta persona buscando consejo, o ha sido sorprendida en pecado, y el pastor se acerca y tiene una consejería con esta persona y le habla la verdad. Y no importa las veces que le mencione, te amamos, queremos tu bienestar y tu restauración. Si le ha señalado un pecado que no le agrada, lo que hace es rechazar el consejo. Lo que espera un pastor cuando aconseja a un miembro de la iglesia, lo que espera es que pueda decir, oye, tienes razón. Gracias por tener la valentía de decirme de mi pecado. Pero regularmente lo que pasa es, gracias, ya no me gustó que me hables así. Me mudo de iglesia y entonces comienza él, no, en esta otra iglesia sí me aman. Aquí desde que entré, no dejan de abrazarme, de decirme que soy especial, ya hasta estoy sirviendo. Y es muy triste. No estoy dudando del amor que puedan tener esas otras iglesias, pero regularmente, créeme, muchas veces no es genuino amor. Porque si fuera amor y se enteraran de que saliste por un pecado, lo que te dirían es, regresa a tu iglesia y escucha el consejo de tu pastor. ¿Me explico? Vivimos en una cultura en la que nadie nos puede decir nada. Pero nos gusta cuando las personas nos dicen lo que nos gusta. Y nos cuesta trabajo recibir un consejo de esa manera. Entonces mira el contraste. Claro que un pastor debe ser dulce, amoroso, amable al predicar. Pero la verdad tanto debe sanar como debe herir en ocasiones. Acompáñame a Proverbios, por favor. Proverbios 27. Mira lo que dice este proverbio tan sabio. Y me encantaría que puedas meditar en él, te lo lleves al interior, medites en esto que es una gran verdad. Dice Proverbios 27, versículo 5. Mira lo que dice. Fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Estoy leyendo el 6, perdónenme, el 5. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Otra versión dice, es mejor la reprensión franca que el amor disimulado o hipócrita. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Lo único que está diciendo es que a veces la persona que más te ama te va a decir la verdad y eso te va a herir.
De la misma manera que si tuvieras un miembro engangrenado como tu brazo y el doctor te dice, te lo tengo que amputar. Usted no me ama, doctor. Te quiero salvar la vida. No, me aman mejor los otros que me dicen que eso es una ilusión, que no tengo nada. ¿Me explico? La verdad tiene eso. Ahora repito, no estoy hablando de la forma en la que se dice. Alguien puede decir la verdad y ser ofensivo en su actitud, y eso es incorrecto. Pero no hablo de eso. Hablo de que la verdad en sí sana, consuela, pero a veces hiere. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde Dios, como la espada de la palabra, penetra nuestro corazón y exhibe nuestras motivaciones equivocadas. Muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra hipocresía. Y lo hace para que entonces podamos arrepentirnos y disfrutar de nuestra relación con el Señor. Y eso hace la verdad. Y Pablo está siendo un fiel amigo con los Gálatas. Y los Gálatas piensan que es su enemigo. Y piensan que estos falsos maestros son sus amigos. Y estos falsos maestros lo que quieren simplemente es prestigio, una posición. No les interesan los Gálatas. Por eso, otro contraste entre la actitud de Pablo y los falsos maestros es que Pablo dice, está bien tener celo cuando son buenas las intenciones. Es decir, está bien consentir y apapachar a la gente cuando la motivación es pura. Pero cuando se trata de engañar a la gente para cumplir con mis propios propósitos, eso es malévolo. Eso es falsedad. Mira lo que dice Pablo. Este es el amor de Pablo por ellos. Pablo se compara a sí mismo con una madre. Mira nuevamente lo que dice Gálatas en el versículo número 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el amor de Pablo. Habla de la devoción, de la disposición de Pablo para sacrificarse hasta él mismo, con tal de que Cristo sea formado en los Gálatas. Entonces mira, estos falsos maestros quieren controlar a los Gálatas. Pablo no quiere controlar a los Gálatas. Pablo quiere entregarse y esforzarse por el bienestar de los Gálatas. Es totalmente distinto. El amor de Pablo y el trabajo de Pablo, los desvelos de Pablo, los azotes que lleva Pablo en la espalda, que ha ganado por predicar a Jesús fielmente, tienen un propósito: que Cristo sea formado en los Gálatas. Ese es su anhelo, es su deseo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta porción? Déjame hablarte de la actitud que la iglesia debe tener hacia el pastor y la actitud del pastor hacia la iglesia. Quisiera hablar primero de la actitud del pastor hacia la iglesia. ¿Cuál es la meta de un líder cristiano, de un pastor? Debe haber dos metas. Número uno, ser fiel al mensaje apostólico. Quiero decir nuevamente que un pastor no goza de la autoridad que tenía Pablo, ni de la autoridad que tenía Pedro. Dios usó de manera muy especial a los apóstoles para presentar el mensaje apostólico y entregarnos lo que llamamos las Escrituras. Pero todo pastor, todo misionero, todo obrero cristiano tiene que ser fiel precisamente al mensaje apostólico, fiel a Dios. Y número dos, el deseo más grande que tiene que tener un pastor es que Cristo sea formado en el corazón de aquellos a quienes pastorea. Ahí es donde debe meter toda su energía, su pasión, su devoción, su fuerza, que Cristo sea formado en otros. Y eso implica tiempo, implica sacrificios. Muchas personas están pensando en ser pastores porque piensan, uy, eso es como padre, la gente te saluda, la gente te conoce, y es la motivación
más equivocada para querer ser un líder en la iglesia. Ser visto. Es una motivación egoísta. Eso no quiere decir que me interese la gente. La preocupación más grande que tiene que tener un líder cristiano es que Cristo sea formado en otros. Pero ahora la actitud de la iglesia hacia el pastor. Número 1, no puede estar determinada por su apariencia. Después de lo que hemos escuchado, no puedo aceptar como agradable a un pastor por cómo se viste, por cómo se ve, si va a un buen gimnasio o si viste a la moda. Esas cosas son superficiales y eso no debería determinar la actitud de una iglesia hacia un pastor. No debe ser una cuestión superficial. Pero el día de hoy es muy dado a eso. O sea, la iglesia quiere un pastor cool, ¿me explico? Y esa no es la razón principal por la que la iglesia debería determinar quién debería ser un líder. Y tampoco debería determinar su actitud por lo que le gusta oír. El enfoque regularmente el día de hoy es qué tan elocuente es el pastor. Si cuenta lindas historias que nos hacen llorar y conecta en el mensaje. Aunque no haya dicho nada de la Biblia, pero me hizo sentir bien. Y eso es equivocado. Por supuesto, Dios tratará con un pastor si no predica, digamos, bajo las reglas estándares de la predicación. Ya Dios tratará con él y le ayudará a esforzarse. No estoy recomendando la flojera para un pastor. A lo que me refiero es la forma en la que uno debe, digámoslo así, criticar a un pastor. No es qué tan bonito predica o qué tan elocuente es, sino si fue fiel al mensaje apostólico. Si enseñó la Biblia, indistinto de qué tan bien la enseñó. A lo mejor no es tan claro como quisiéramos, pero enseñó la palabra. Ok, está cumpliendo, está esforzándose. Oremos por él para que Dios le ayude en lo demás. Pero el estándar debe ser si es fiel a Dios y a su mensaje. Entonces tengamos cuidado cuando tenemos una actitud de criticar al pastor. Como aquella historia de una familia que va a la iglesia y se queja de todo. Dice, bueno, no se preocupen, al fin es un show gratis. Y muchas personas ven así a la iglesia, como un show gratis. ¿Sabes? Eso no es la iglesia. Somos un cuerpo, somos el pueblo de Dios, somos la asamblea de Dios. Y estamos juntos perseverando en el mensaje de Dios. Y Dios ha colocado a algunos como maestros para enseñar. Y Dios ha colocado a otros miembros en otras áreas. Todos nosotros somos parte de ese cuerpo que funciona por el poder de Dios y Cristo como la cabeza dirigiendo a la iglesia. Eso es muy importante. Entonces, esto es algo que creo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Nuestra actitud hacia el pastor tiene que ser una de amor y reverencia. Y creo que hay un balance delicado ahí. Hay muchas iglesias que levantan tanto a su pastor que lo convierten en un ídolo. Y entonces quieren que el pastor les diga si pueden casarse o no, si pueden abrir una cuenta de banco o no, si está bien cortar el césped o no, si pueden tener un gato o no. Es decir, le preguntan todo, quieren ese tipo de relación, donde básicamente el pastor está en un pedestal de perfección y santidad inalcanzable, ¿no? Y no es así, está mal. Nosotros los cristianos solemos idolatrar a las figuras cristianas. Pero también está mal ir hacia el otro lado y no tenerle ningún respeto y amor al pastor. Y criticarlo en todo y nunca estar satisfechos. Es demasiado alto, es demasiado bajo. Es muy gordito, es muy flaquito. Su voz es muy delgada, es muy gruesa. Es muy retro.
está muy a la moda. O sea, criticamos todo, no estamos a gustos con nada. Es la persona que Dios puso para enseñarme. Y Dios quiere que lo respete y que lo ame. ¿Sabías que el término papa, antes de que fuera originalmente usado para describir una cantidad de autoridad y poder político y eclesiástico, era una palabra, un término que se usaba no solo para el obispo de Roma, sino para cualquier obispo de cualquier iglesia? Y simplemente significaba papá. Eso era todo. No implicaba toda la grandeza y esplendor que más adelante implicó. Solo era un término de respeto, de reconocimiento. Ahora, por favor, no estoy diciendo que vayas con el pastor el domingo y le digas papá o algo así. No estoy diciendo eso. Se vería raro. Lo único que estoy diciendo es, necesitamos esta relación con nuestros líderes en donde hay respeto y amor, donde hay cuidado del pastor, hay oración por los líderes. Necesitamos esa relación para que la iglesia funcione de manera orgánica. Es muy importante ese respeto y esa reverencia. A veces queremos una relación con el pastor así. Es que nunca me invita a comer a su casa. No va a orar a mi casa cuando estoy enfermo. Bueno, ¿sabes? Cada domingo, cada miércoles, cada vez que enseña, Él está atendiendo en consejería como, general a todos. Está dedicando tiempo a ser fiel a Dios. Está dedicando tiempo a buscar al Señor, a orar. A lo mejor es una iglesia grande y por eso existen los discipulados, para que puedas relacionarte con alguien de manera cercana. Pero esta imagen del pastor que tiene que ir a la casa de todos y tiene que hacer eso no es una imagen bíblica. Es un producto más del estándar del pastor que tenemos el día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a tu pastor para decirle, pastor, gracias por ser fiel a Dios y predicar la palabra? Gracias. Es que siempre está ocupado y nunca puedo ir. Bueno, pues ora por él, o escríbele, o deja ahí en las oraciones el mensaje. No estoy diciendo que adulemos a las autoridades, solo ora por ellas, que sean fieles al Señor y reconoce cuando son fieles al Señor. Ten un corazón tierno hacia ellos como ellos deben tener un corazón tierno hacia ustedes. Es la relación correcta. Déjame terminar el día de hoy diciendo algo más. La meta de Pablo es que Cristo fuera formado en los creyentes. Y esa es la meta que yo tengo que tener como cristiano el día de hoy. La vida cristiana. Pablo tiene maneras tan bellas de decirnos qué es la vida cristiana. Y dentro de esas analogías, esta es una. Cristo siendo formado en nosotros. Eso es ser un cristiano. Que estamos caminando hacia un lugar. Que Cristo no solamente es la meta, Él mismo es mi caminar. Cristo está siendo formado en mí. ¿Pueden otros a tu alrededor ver que Cristo está siendo formado en ti? ¿Sabes? La iglesia, cuando se dividió entre el cristianismo latino y el cristianismo griego, los griegos ortodoxos, tienen como parte de su doctrina algo muy interesante. Ellos le llaman la deidificación. Ahora, yo sé que esto te va a sonar extraño. ¿Y qué es deidificar? ¿Estás diciendo que nos vamos a volver dioses? Bueno, déjame decirte una frase de un cristiano famoso llamado Ireneo. Él decía, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres nos volvamos hijos de Dios. Y cuando un cristiano oriental, un cristiano griego está hablando de la deidificación, no está implicando que lo que entenderíamos como por la nueva era, que tenemos una chispa divina y entonces nos vamos a volver dioses. Y no está diciendo eso. Lo único que está diciendo es que Cristo, que es divino, está siendo formado en nosotros de tal manera que un día nos pareceremos a Cristo. Eso es lo que significa. Ahora, a lo mejor es una palabra que no es común para nosotros el día de hoy,
Pero lo que creían es, tenemos una unión con Cristo de tal manera, una unión con Dios, que no es meramente intelectual, sino que Dios mismo habita en nosotros y está produciendo algo en nosotros. Nos está llevando a ser más como Jesús. Entonces, verás que la unión que tenemos con Dios es especial. Déjame terminar con un versículo. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué ha pasado? Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser, mira, ¿qué dice? Participantes de la naturaleza divina. Es decir, Cristo formado en nosotros, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que la unión que tenemos con Dios es de tal manera que Cristo está siendo formado en nosotros. Y esa tiene que ser la meta de nuestra vida. De eso se trata ser cristiano. Ahora, ¿quién produce eso? Dios. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, al participar de la oración, la comunión unos con otros, al obedecer la palabra de Dios, al tener momentos de devoción con el Señor, al tener comunión con la iglesia y estar conectados con la iglesia y perseverar en el mensaje apostólico, es que Cristo es formado en nosotros por la obra de la gracia de Dios en nosotros. Eso es libertad cristiana. ¿Por qué no oramos por eso? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por amarnos de esta manera. Señor, gracias por el mensaje apostólico, porque no nos dejaste ciegos, sin dirección, sin guía. Nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dejado tu mensaje. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado maestros. En tu gracia y misericordia has levantado de entre nosotros hombres para que enseñen la palabra. Gracias por nuestro pastor, Señor, y que es fiel para enseñar tu palabra. Y perdónanos cuando tenemos estándares incorrectos, humanos, terrenales, para juzgar a los ministros. En lugar de orar por ellos y tener el estándar que tú tienes, que es si es fiel a tu mensaje. Perdónanos cuando creemos que se trata de si es un pastor que está a la moda, o es hipster, o cualquiera de las cosas que nosotros pensamos que es necesario para que alguien sea un pastor efectivo. Y cuando lo único que necesita es fidelidad a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, por eso, que mantengas a los líderes de tu iglesia, no solo en Semilla, sino en México, fieles a tu mensaje, Señor. Ayúdalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Y Señor, ayúdanos a que nuestra meta como cristianos sea que Cristo sea formado en nosotros. Y si descubrimos el día de hoy, Señor, que hay alguna de estas actitudes que tenían los Gálatas, perdónanos, Señor. Ayúdanos a ver el corazón de Pablo, su devoción, su amor por los Gálatas. Y nuestro anhelo es que Cristo sea formado en nosotros. Que a través de tu gracia y tu poder, y que nos permitas todos los días caminar a tu lado con la iglesia. Que claramente otros puedan ver a Cristo en nosotros hasta aquel día, Señor. Que como dice tu palabra, que cuando te veamos, seremos como Jesús. Porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu verdad, como
tantos hermanos en el pasado lo han hecho. Queremos simplemente hacer lo mismo, perseverar en la verdad. Gracias, Señor.